Señor, a meditar en ella, a escuchar tu voz. Y estamos seguros, Señor, que tú harás una obra especial en cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Una alabanza para el Señor. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor. Vamos a hablar en esta preciosa hora acerca de el mensaje a la iglesia de Éfeso y el mensaje a la iglesia de hoy. Y para entender este mensaje, el libro Apocalipsis, capítulo 2, del verso 1 al verso 7, de lo que Dios le dio a Juan para que escriba y le comunique al ángel de la iglesia en Éfeso, a la iglesia de Éfeso, necesitamos de mirar el trasfondo histórico, lo que en el campo de la teología le llaman, o en el campo hermenéutico, el contexto del texto, lo que está detrás de él. ¿Por qué se dice lo que se dice aquí en esos versículos? ¿Y por qué se lo dice aquello a esta iglesia? Empecemos entonces por esta ciudad de Éfeso. Esta iglesia o esta ciudad primeramente era una ciudad cual su significado es o quiere decir deseo ardiente. Ese es el significado de la palabra Éfeso, deseo ardiente. No se sabe por qué, pero así era el carácter de sus habitantes. Ellos eran ardientes, en otras palabras, eran fervorosos. Eran fervorosos porque ellos tenían en esa ciudad una cultura muy rica. Esa provincia estaba junto al mar y había un centro, era el centro cultural. Y toda gente que se establecía allí era con un deseo, era con un propósito, era con un anhelo. Y ese anhelo que había de las personas que se establecían allí, el deseo, el propósito era crecer en conocimiento, porque ahí estaban las mejores universidades, estaban los mejores lugares para prepararse. Era una ciudad muy rica, era una ciudad muy orgullosa de lo que tenía. Era una ciudad que tenía una arquitectura hermosa y su cultura era una cultura mundial. Entonces, este lugar era un lugar muy especial. Pero así como era un lugar muy especial, era una ciudad donde tenían un deseo ardiente por la idolatría. Era tan pagano. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 19, en el versículo, del 1 al 34. Léalo usted en su casita, anótelo para que lo lea en su casa. Pero aquí dice que cuando llega Pablo a esta ciudad, cuando vino a Éfeso, se encontró con algunos discípulos de Juan y los bautizó en el nombre de Jesús. Pero también más adelante dice que ahí había un templo, el cual era una de las 7 maravillas del mundo. Era un templo pagano, el templo de Artemisa en griego. Y en el tiempo del Imperio Romano se le llamó el templo de la diosa Diana. Ahí en ese lugar, ese templo de la diosa Diana, hermano, era un templo tan maravilloso, tan lujoso, que en ese entonces era una de las 7 maravillas del mundo. ¿Por qué? Bueno, si hablamos de las 7 maravillas del mundo, una de esas 7 maravillas del mundo antiguo eran los jardines colgantes de Babilonia. El faro de Alejandría, que era una biblioteca inmensa, preciosa. La estatua de Zeus en el monte Olimpo. Todo eso era la diosa Diana. Que por cierto, eso es la diosa Diana.
que se confundieron con otro templo y la gente se confundía en estos templos, tantos templos que habían allí. Pero era la cuna de la religiosidad. Cuando la gente quería ir a algún lugar, hacer algún rito, iban a Éfeso. Ese templo tenía aproximadamente, para que usted más o menos mire la magnitud, el tamaño de ese templo, tenía como 130 columnas. Eso era grande. Mire, este edificio creo que tiene como 12 o 15. Y ese templo tenía más de 130 columnas. Eso era una elegancia tremenda. Y dentro del templo había 18 columnas completamente bañadas en oro. Y ese templo, aparte de ser el templo, era el banco para la gente más rica. No llevaban el dinero a banca porque ya pasa, usted sabe lo que pasa. Ese templo de la diosa Diana, porque era tan respetado que ni los ladrones entraban y a robar. Entonces la economía mundial estaba dentro de ese templo. Miren, era tanto así este templo y esta gente de esta ciudad con un corazón ardiente, que ese templo tenía eunucos, como 100 eunucos, y tenía como 1000 sacerdotisas, mujeres sacerdotisas, que lo que inducían al pueblo era a la maldad. Inducían al pueblo siempre a cometer pecado contra Dios. Esta ciudad era tan importante que usted sabe estos Juegos Olímpicos se llaman Juegos de Atenas. Pero en ese tiempo, según los cálculos que se han hecho cuando Pablo estaba allí se llevaban a cabo, se realizaban importante que los de Atenas. Y usted sabe que Pablo no perdía oportunidad. Un día a Pablo le tocaba ir o viajar hacia otro lugar, pero él mandó una carta y dijo: no voy a poder ir porque me voy a quedar aquí mirando por internet los Juegos Olímpicos de Éfeso. No, él dijo: voy a aprovechar la oportunidad para predicar la palabra del Señor. Y si usted mira en la Biblia, Éfeso fue el único lugar donde Pablo duró 3 años. No hay otro lugar. Él tenía espíritu misionero, iba abriendo obras, abriendo iglesias, pero Éfeso fue el único lugar donde se quedó 3 años. Porque era una ciudad muy importante. Y porque cuando se llegaron y dijo: esta es mi oportunidad de hablarle a gente que viene de todo el mundo, hablarle del glorioso evangelio que me cambió, me transformó y puede cambiar la vida de muchas otras personas más. Así que Pablo se queda allí en este lugar predicando el evangelio. Mire, este lugar era tan religioso que dice la Biblia que un día, imagínense cuántos libros no tendrían en esa mano, y el valor de ellos eran 50 ciclos de plata. Eso era un dineral. Imagínense la cantidad de libros que había ahí, paganos, de idolatría, de hechicería, brujería, religión, etcétera, etcétera. Era tanto, pero que cuando llegó un hombre allí a predicar la palabra del Señor, un solo hombre, vida de todos los ciudadanos de Éfeso. Oiga, ¿qué tal si todos los cristianos evangélicos se pusieran en ese mismo sentir? Trastornaríamos el mundo entero, porque tenemos la verdad del evangelio del Señor Jesucristo. Mire, esta gente era tan idólatra que ese templo de la diosa Diana era un comercio tan grande y era una economía tanto que daba esa iglesia, que la gente decía: quiero un santito. ¿Dónde cree que iban? Al templo de la diosa Diana. Oiga, que quiero un libre, que quiero hacerle, ¿cómo dicen eso? Quiero hacerle un maleficio a alguien. ¿Dónde iban? Al templo de la diosa Diana. Eso era un lugar
lugar de comercio tremendo. Pero un día se les quebró el negocio. Le dijo Pablo, comenzó a predicar que esos ídolos no sirven para nada. Y comenzó a decirle: yo tengo el verdadero Dios, al cual ustedes no conocen. Ese Dios es invisible y es poderoso, y es el creador de toda. Y el negocio de la venta de los ídolos se les fue para abajo, se les fue a pique. Tanto el artífice que hacían estos ídolos para vender y alimentar a su familia, para tener su negocio, su entrada de dinero. Dice la Biblia que comenzaron a hablar en contra de él los plateros. Uno de esos era llamado Demetrio, y que dice que habló con los demás porque con ellos obtenían mucho dinero, pero sin embargo ya casi no vendían, y se dieron cuenta que era Pablo el que estaba predicando. Así que entonces dice que se reunieron un grupo de personas, una multitud, y comenzaron a abalanzarse contra Pablo, y comenzaron a decir por 2 horas, y estaban gritando frenéticamente, y decían y hablaban ellos y gritaban: grande es Diana de los Efesios, grande es Diana de los Efesios. Estaban haciendo una protesta, pero de nada les sirvió aquello, porque el más grande de los grandes estaba con el apóstol Pablo, predicando, anunciando el glorioso mensaje del Señor Jesucristo. Así que, hermanos queridos, esa era la ciudad de Éfeso. Esta ciudad de Éfeso era tan importante, pero era tan religiosa. Pero a esa ciudad pagana, a esa ciudad llena de idolatría y de pecado, a esa ciudad llegó el apóstol Pablo. Si usted lee el libro de Hechos, capítulo 18, verso 18, dice así: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después de despedido de los hermanos, y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho votos, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en las sinagogas discutía con los judíos, dice la palabra del Señor Jesucristo, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén vosotros, si Dios quiere, y salve. Y dice la Biblia: y salvó de Éfeso. Yo quiero que usted note algo allí. Mire, cuando Pablo llega a Éfeso, ¿con quién llegó? Lo acabamos de leer, con Priscila y Aquila. ¿Y sabe qué hizo? Dice que los dejó allí. ¿Y sabe por qué los dejó allí? Porque Priscila y Aquila eran cristianos que estaban firmes en la doctrina del Señor Jesucristo. Estos hombres eran diáconos, pero eran diáconos que sabían manejar la palabra del Señor. Los dejó allí. Eran hombres que nada los movía de su fe. Era una pareja de esposo, hermano, pero que tenían claro en su mente quién era Dios y en quién habían creído. Tanto así que un día ellos, andando por Éfeso, se encontraron a un predicador que era de la línea de los de Juan el Bautista, pero él predicaba lo que él sabía, y de pronto escucharon de que lo que estaba enseñando Apolo no era así. Dice por ahí una historia, una teología, dice que Apolo estaba diciendo que Juan el Bautista era el Mesías. Apolo, cuando Priscila y Aquila lo escucharon, le dijo: hermano, y dice la Biblia que lo sentaron y le explicaron la sana doctrina. Es Jesucristo el Señor, el Verbo manifestado en carne es Jesucristo, Dios con nosotros. Que Apolo entendió, le llegó la revelación y creyó en el nombre de Jesús.
para el perdón de su pecado. Usted sabe entonces cómo manejaba la doctrina estos diáconos, estos ancianos. Usted sabe cómo manejaban la doctrina, hermano. Como usted y yo teníamos que manejarla. No como pastor o misionero, apóstol, no. Como hijos de Dios necesitamos entender y comprender la doctrina de la palabra del Señor Jesucristo. Así que a esta ciudad llega Pablo. Y en este lugar, en esta ciudad de Éfeso, ¿Éfeso qué significaba? ¿O qué significaba en aquel entonces? Deseo ardiente. Y en esta ciudad, hermano, donde llegó Pablo, se organizó, se creó una iglesia con ese mismo sentir, con un deseo ardiente por servir y seguir al Señor Jesucristo. Se nació una iglesia con un amor tan grande, con un amor tan especial, con un amor tan sincero. Escuchamos en la mañana predicar, decía la hermana, con un primer amor precioso. Eso de cada hermana, y yo no había hablado con ella lo que Dios me había dado en el corazón anoche. Y tenía un deseo tan ardiente, un amor tan grande por Cristo. Y en esta ciudad, según cuenta la historia, Juan, el apóstol Juan, por este emperador Domicio, y que fue desterrado a la isla de Patmos, cuando regresa, también María, la madre de Jesús, según la carne, y que sus huesos también quedaron enterrados. Importante, los Juegos Olímpicos, uno de los mejores templos de las 7 maravillas del mundo, la arquitectura, la cultura que ellos tenían, la cultura mundial, los monumentos. Era una ciudad llena de mucho orgullo por las cosas que tenía. Pero le pregunto yo hoy, ¿alguien se va de turismo a Éfeso? Nadie. Pero hoy en la actualidad, donde había una ciudad, ahora hay un silencio escalofriante y palúdico, porque donde antes había una ciudad, hoy es un desierto de ruinas de aproximadamente 6 kilómetros al diámetro. No hay absolutamente nada. Aunque allí existió un día una gran sociedad, aunque allí un día existió una iglesia con un corazón ferviente, hoy no queda absolutamente nada de lo que se cuenta en la historia. ¿Qué testifica esto? Que esta iglesia, la iglesia de Éfeso, no fue obediente a la advertencia que el Señor le hizo. No fue obediente. No se arrepintió. ¿Sabe por qué? Porque eso que dice la Biblia, si no te arrepientes, quitaré mi candelabro del medio de vosotros. Si esa ciudad ya no existe, es más, si la iglesia ya no existe, hermano, es porque algo terrible pasó. Hemos visto más o menos la historia de esta ciudad, lo que tenía esta ciudad, lo que significaba esta ciudad. Ahora sí vamos a mirar entonces en la Biblia el mensaje que Juan escribe en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el verso 1 en adelante. Dice así: escribe ¿a quién? Al ángel de la iglesia. Bueno, ¿quién es ese ángel de la iglesia? No cabe la duda, pero el ángel de la iglesia, es decir, al anciano de la iglesia, se está dirigiendo al que ministraba la iglesia, al pastor, como se le llama hoy, pero al anciano de la iglesia. No está hablando con los ángeles celestiales, porque para ello no necesitaría escribirles. Él le comunicaría directamente, como lo hizo cuando dijo: anda, dile a Abraham que no le haga daño al muchacho. No le mandó una carta, se lo dijo directamente. Anda, dile a María que lo que hay concebido en ella del Espíritu Santo es. El Señor no necesitó mandarle una carta a un ángel celestial. Pero aquí está hablando, son de los ancianos de la iglesia. Miren, pero ¿por qué le llama al Señor ángeles
y no le llama tal vez ancianos, porque para la iglesia los ángeles o los ancianos son pastores, pero esos pastores para el Señor son ángeles del cielo. Pero ¿por qué ángeles? No estoy hablando de forma espiritual, sino que le llaman ángeles porque la palabra ángel significa mensajero. Entonces, si esta palabra ángel quiere decir enviado o mensajero, Cristo los escogió a hombres y los envió a estos ángeles con un mensaje del Señor. Si usted lee el libro de Malaquías, el capítulo 3, mire lo que dice Malaquías capítulo 3. ¿Usted sabe dónde está Malaquías? ¿Verdad que sí? Malaquías capítulo 3, versículo 1. Y aquí yo envío mi mensajero, eso es mi ángel, el cual preparará el camino. ¿De quién usted cree que está hablando allí? De Juan el Bautista, porque era el que prepararía el camino para la venida del Señor. Así que esa palabra enviado o mensajero habla acerca de los ángeles que el Señor envía a predicar. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. Oiga, pero ¿quién es ese que tiene las 7 estrellas? ¿Quién es ese que dicta esta carta? Pues el que dicta esta carta dice que es el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quién es ese? Ese es Cristo Jesús, Señor nuestro. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Dios no hace comparaciones imprecisas. No, Señor. Dios no hace comparaciones imprecisas. Las estrellas brillan en el cielo. Las estrellas disipan las tinieblas. Eso dice Salmo 136, verso 9. Dice que las estrellas proclaman. Las estrellas, ¿recuerdan de aquellos que le iban ofreciendo regalos al Señor? Una estrella lo guió hacia donde estaba Jesús. Entonces, las estrellas tienen su función. Por eso el Señor le da el nombre de estrellas a su iglesia, porque ella guía al hombre hasta la misma presencia del Señor Jesucristo. Así que Él no hace comparaciones, hermanos, que no tienen significado exactas. Y nos dice que Él tiene a estas estrellas. ¿Dónde las tiene, hermano? Dice, el que tiene las 7 estrellas. ¿En dónde? Estoy en el verso 1 todavía. La tiene en su diestra. Por eso, hermano, el enemigo siempre quiere atacar la iglesia y a los ancianos o a los ángeles en las iglesias, los pastores. Los atacan porque tiene un valor tan grande, pero no puede con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está en la diestra del Señor. La iglesia está escondida en la mano del Señor. Por eso Él dice, nada os arrebatará de mi mano. Porque si estamos en las manos del Señor, estamos seguros en Él y nada nos moverá de la presencia del Señor. Y miren lo que dice lo siguiente. Aquel que anda en medio de los 7 candeleros. ¿Oyó? Anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Y quién es ese que anda en medio de los 7 candeleros? ¿Quién es ese que anda en medio de las 7 iglesias? ¿Quién es ese que se pasea en medio de cada iglesia y de cada congregación? Ese es Cristo, Señor. ¿Por qué? Porque Él nos sustenta, Él nos sostiene, porque es una promesa. Mateo 28, 20 dice, mas yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Así que es muy alentador saber esto, iglesia.
iglesia, que Dios está en medio de su iglesia. Dios está en medio de su congregación. Dios está en medio de los santos. Lamentablemente, hay muchos que ignoran, hay algunos que no se enteran que la presencia de Dios está en medio de su pueblo. Pero gracias a Dios por lo que hemos entendido, que Dios se pasea en medio de los 7 candeleros. Dios se pasea en medio de la iglesia. Dios se manifiesta, aunque muchos son de la presencia de Dios, aunque en muchos haya frialdad en su vida y han perdido el primer amor. Pero gracias a Dios por los que entendemos en cada culto que vamos, que Dios se pasea en medio de estas 4 paredes y Dios se mueve por los pasillos de este pequeño auditorio, y que Él es el que hace cosas grandes y maravillosas y preciosas en nuestra vida. Es alentador saber que Él está en medio de su iglesia. Aunque a muchos son indiferentes, aunque muchos haya frialdad, aunque muchos ignoren su presencia, ¿sabe algo que me gusta de mi Cristo? Es que eso no hace que Él abandone su iglesia. Aunque muchos no lo entiendan, aunque muchos lo ignoren, aunque muchos sean indiferentes a su presencia, Él se sigue paseando en medio de su iglesia, donde hay uno que le adora en espíritu y en verdad. Él, mientras tanto, seguirá paseándose en medio de su iglesia. Así que si tú no le adoras, no te preocupes. Si hay uno que le adore, Él se seguirá paseando aquí. Si tú no lo reconoces, no lo distingues, Él no se va a ir, Él sigue paseándose aquí. Aunque tú no lo recibas, Él seguirá haciendo obras maravillosas y milagros. Él se sigue paseando en medio de los 7 candeleros. Mire, hermano, esa característica de la iglesia de Éfeso, y la Biblia dice que Jesús, o Dios, habla de esa iglesia y nos presenta sus características. Miren lo que dice el verso 2. Y yo quiero que usted lo mire con mucha tranquilidad. Verso 2. Miren lo que dice. Yo conozco tus obras. Y yo creo que Jesús está aquí con nosotros. Y yo creo que Jesús te está diciendo a ti: yo conozco tus obras. Iglesia de Vallecas, iglesia de Europa, iglesia que escucha a nivel del mundo entero, Dios dice: yo conozco tus obras. Mire, y cuando Él le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras, las buenas obras. Ahora te pregunto yo, ¿será que Él no sabía las malas obras que hacía la iglesia de Éfeso? Él sí las sabía. Pero sin embargo Él les dice: yo conozco tus buenas obras. Y no le saca a reducir las malas. Eso tenemos los humanos. Que si hay 100, la número 1, la mala. Pero Jesús dice: yo conozco tus obras. Y mira, y comienza a resaltar una lista de virtudes extraordinarias que tenía la iglesia de Éfeso. Hermano, uno ve, no mira las faltas. Y si mira la falta, dice la Biblia, mejores. Las virtudes que él tenía. Y comienza a resaltar las virtudes, capítulo 2. Y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Eso, cuando dice arduo trabajo, no habla de hacer una manualidad y ya sentarse. Cuando la Biblia dice arduo, usted va a mirarlo y investigue esa palabra, porque dice arduo trabajo. Eso quiere decir que suda la gota gorda, como se dice por ahí.
Eso quiere decir arduo trabajo. Que está trabajando cansados, sofocos, sudado, pero sigue trabajando. Eso quiere decir arduo trabajo. Se lo leo y después se lo explico. Tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos ya, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, ¿qué dice la Biblia? Mentiroso. Así los ha hallado, mentiroso. Miren, y dice un arduo trabajo. Esta iglesia de Éfeso trabajaba tanto, hermano, y como estaba en ese primer amor, ¿sabe lo que hacía? Todo lo que hacía, como dice la Biblia, de hecho o de palabras, lo hacía para la gloria y la honra del Señor. Era una iglesia que trabajaba en la obra del Señor, pero en una forma tan especial. Era una iglesia, permítanme usar esta palabra, era una iglesia activa. Era una iglesia que trabajaba mucho por la causa misionera, por la predicación, por la conquista de nuevas almas. Oiga, y esta iglesia, hermano, trabajaba para sostener la obra y sostener al misionero Pablo. Y trabajaba esta iglesia, tanto así que el Señor dice: yo conozco el trabajo de esa iglesia. Yo creo que si el Señor hoy nos dijera a cada uno, yo creo que también Él diría: yo conozco el trabajo de la iglesia de Valleca, una iglesia que trabaja, sí, por nuevas almas, pero también trabaja por las obras misioneras. Yo conozco tus obras, dice el Señor Jesucristo. Era una iglesia, hermano, que todo pastor quisiera tener. Les lo voy a decir por qué. Mire, trabajaba arduamente en ganar las almas, pero no solamente ya las ganó y listo, se acabó el trabajo, no. Ellos tenían un trabajo de conservación. ¿Qué quiere decir esto? Que ayudaban a los nuevos cristianos o creyentes en su crecimiento espiritual. No era una iglesia que se juntaban los hermanos que tenían 10 años de convertidos con los de 10 años. Era una iglesia que el hermano que tenía 10, 15 años en el Evangelio se unía con el que tenía 1 año para ayudarlo a crecer en su vida espiritual. Gloria a Dios. ¿Me estás entendiendo? Amén. Era una iglesia de trabajo de conservación, pero también era una iglesia, hermanos servidores, que tenía un trabajo de ser maestros. ¿Qué es eso? Que profundizaban en la palabra de Dios. Tenía una profundidad de Dios, su sabiduría, y era una iglesia que tenía una sana voluntad para servir al Señor Jesucristo. Era una iglesia, ahí está de ejemplo Priscila y Aquila. Comenzaron a doctrinarlo, a enseñarle a Apolo, hasta que le fue revelada la palabra del Señor. No lo dejaron, no lo soltaron, sino que le enseñaban la palabra del Señor. Era una iglesia que hacía obra social también. Hacía buenas obras. Esa obra social que hacía la iglesia de Éfeso era para aliviar la situación, labor material. Iban donde estaba el enfermo, le ayudaban al que estaba débil, visitaban a los que estaban oprimidos. Era una iglesia que hacía obra social, trabajo caritativo. Oiga, qué bello trabajo de la iglesia de Éfeso. Era extraordinaria esta iglesia. Aunque tenía múltiples actividades, todo lo hacían no para su ego, todo lo hacían para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. En la iglesia de Éfeso, hermano, no había, usted conoce un animalito que se llama zánganos. No digo zánganos malcriados, sino zánganos de un animalito. En la iglesia de Éfeso no había zánganos. ¿Usted sabe lo que hace ese animalito, no? Se van comiendo las raíces o el corazón de la planta. Hacen daño, hacen destrucción por dentro. Aunque usted no lo ve por fuera, pero están haciendo destrucción por dentro.
En la iglesia de Éfeso no habían sanados. Habían hijos de Dios que buscaban el bienestar de la iglesia del Señor. Todo eso hacía la iglesia de Éfeso. El Señor le dice: yo conozco tus obras. Lo mismo que el Señor nos dice a nosotros: yo conozco vuestras obras. Y no nos saca las obras malas que hacemos, comienza a sacarnos las buenas obras que hacemos, pero lo hace con un fin, para que usted entienda algo que vamos a seguir mirando. Y comienza a decirle: yo conozco ese arduo trabajo, pero conozco algo también en ti, y conozco que tienes, ¿qué cosa? Después de arduo trabajo, ¿qué más dice el Señor? Paciencia. ¿Se recuerda que hace 2 domingos atrás o 3 usted dijo a su hermano que él iba a tener paciencia? ¿Se acuerda? Eso tenía la iglesia de Éfeso. No solamente la iglesia de Valleca, de Éfeso también. Es importante la paciencia. Es otra virtud extraordinaria de la iglesia de Éfeso. Mire, la paciencia, hermanos, ayuda a sobrellevar las persecuciones. La paciencia ayuda a sobrellevar la injusticia. La paciencia ayuda a sobrellevar las pruebas. La paciencia ayuda a sobrellevar las debilidades de otro. Por eso es necesario que tengamos paciencia, la paciencia del Señor. Era una iglesia que tenía paciencia. A veces hay cansancio en nuestras vidas, pero la paciencia nos hace otra vez reconocer que necesitamos la ayuda del Señor. Era una iglesia que tenía paciencia, pero sigue diciendo, dicen que tienes paciencia, pero que has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Quiere decir, los has sacado de la iglesia. Parece algo como contradictorio. Tenían paciencia, pero no soportaban los malos. Claro, a los que aparentaban ser apóstoles y no lo eran, los expulsaban de la iglesia de Cristo, que debe de ser limpia y sin mancha y santa ante la presencia del Señor. Era una iglesia que tenía paciencia, pero no paciencia para con el pecado, sino que el pecado le decía pecado y a lo santo, santo. Así que esta iglesia desarrollaba todo esto, hermano. Era una iglesia que no desmayaba. Era una iglesia que no se quedaba ahí estancada. Era una iglesia que no estaba conforme. Era una iglesia que trabajaba. Y era una iglesia que tenía mucha paciencia. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado, otra vez me recuerda arduamente, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dice el verso 5. Y les dice el verso 6. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Mire, ¿es acaso el odio una virtud? Mire, todo sentimiento, permítame decirle esto y usted entiéndame, todo sentimiento es de Dios, pero depende de la dirección que se le dé a los sentimientos. Usted puede tener la virtud del odio, pero a lo malo. Así que odiar el pecado es una virtud. Amarlo es un error garrafal. El amor es una virtud, pero no el amor al pecado, sino el amor al Señor Jesucristo. Así que estos nicolaitas eran un grupo de personas. ¿Sabe quiénes eran ellos? Los nicolaitas eran personas que se creían, como se suele decir ahora, la última Coca-Cola del desierto. Los nicolaitas, ellos eran los más sabios de la iglesia. Que el predicador estaba enseñando y decía: por cuanto
decía el predicador, ir por todo el mundo. Y ya decía el otro, y predicar el evangelio, y ya terminaba. Ese la sabían todas. Pero ¿sabe qué enseñaban? Enseñaban la fornicación. Y decían ellos que aunque ellos cometían cosas malas, ellos eran salvos por gracia. ¿Ah? Súper inteligente pero ignorante la palabra. Solo ellos la podían entender, solo ellos la podían explicar. ¿Y sabe qué? No eran hombres de Dios. Y entonces la iglesia de Éfeso los hallaba mentirosos y los sacaba de las iglesias. Los expulsaban de las iglesias. Y sigue diciendo la palabra del Señor. El verso 5, verso 6. A los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco, dice el Señor. Entonces la iglesia estaba haciendo lo que el Señor también hacía. Era una iglesia que